Hola, soy Valentina Abdo, estudio Dirección Cinematográfica en la Universidad de Palermo y en este video voy a estar presentando mi momento 4, es decir, mi 100% plus de la materia Comunicación Oral y Escrita a cargo de la profesora Cintia Mariscal. En esta cursada se llevaron a cabo varias actividades para la realización de dos historias, una individual y una grupal. A medida que fue pasando la cursada, fuimos aprendiendo conceptos para ir incorporándolos y mejorando estas historias. La primera historia, que es la que fue en carácter individual, relata la historia de mi abuela. Para llegar al final de la realización de esta historia, se fue avanzando por pasos y actividades para ir encontrando la historia que quería contar, el conflicto que quería tener, y fui indagando y buscando diferentes narraciones para encontrar la que mejor se adaptara a la historia y a los sentimientos que quería transmitir. El personaje que quise resaltar fue mi abuela, relatando una infancia algo solitaria, pero con el recuerdo de haber sido una infancia feliz. El conflicto que elegí fue algo indirecto, pero marcado, ya que el conflicto en sí es que un día dejó de llegar el diario de papel a la casa de mi abuela, pero en realidad lo que se quiso demostrar indirectamente con ese conflicto es que cómo nos afecta cuando algo que tenemos habitualmente repentinamente cambia y cómo ese cambio nos puede llegar hasta paralizar. Es por eso que en una parte del relato aparece una frase que dice así: no hay tiempo para perder, solo hay tiempo para sumar, para arriesgar, para pedir, para dar. Somos instantes dependiendo de una fuerza que no manejamos. Y acá bien se relata y se resume el mensaje que intenté dejar en esta historia. Cuando tuvimos el personaje del conflicto, pusimos en práctica algunos conceptos vistos en clase, como por ejemplo la correcta estructura básica narrativa. Esta estructura consta de 3 elementos. El primer elemento es la introducción o el planteamiento, donde se presentan a los personajes y se sitúa al lector en la acción principal. Luego pasamos al nudo, que es el conflicto de la historia, que suele ser la parte más extensa y duradera del relato. Y por último tenemos el desenlace, donde se suele solucionar el conflicto mencionado en el punto anterior. Como mencioné anteriormente, durante un par de clases se trabajó la elección del narrador para buscar cuál se adaptaba más a la historia. En mi caso, al ser una historia familiar, elegí como narrador la nieta en tercera persona omnisciente, contando la perspectiva, los sentimientos y las acciones de cada personaje, para luego, llegado al final, cambiar el narrador a primera persona, es decir, que lo narre mi abuela, para que sus palabras cobraran realidad. Otra de las actividades que llevamos a cabo en la cursada fue la teoría de las figuras retóricas, la cual nos sirvió para mejorar el nivel narrativo de la historia, lo que me llevó a incorporar las siguientes. Cuando dice la casa estaba desbordada de harina por todos lados, estamos hablando de un doble sentido, ya que la casa no va a estar literalmente desbordada de harina. Y la otra figura retórica que aparece es cuando dice el diario que cada domingo por la mañana leía. Y ahí estamos hablando de una reduplicación, ya que se repite la palabra diario para hacer más énfasis en eso. Como expuse anteriormente, fue un trabajo evolutivo donde clase a clase fui incorporando todas las teorías vistas en clase anteriormente mencionadas, y además las funciones del relato, donde algunas de ellas contribuyen al conflicto de relato, mientras que otras solo llenan los espacios narrativos que median entre los nudos, los núcleos o las funciones principales. Los núcleos constituyen los momentos de riesgo del relato y las catálisis son acciones secundarias que distraen o detienen el relato, pero a su vez mantienen el contacto entre autor, narrador y lector. También durante la cursada aprendimos las diferencias entre contar, mostrar y describir,
ya que parecieran ser lo mismo, pero no lo son. Cuando hablamos de contar, estamos hablando de lo explícito del relato, es decir, lo que está dicho o especificado de forma clara y detallada, sin insinuar ni dar nada por sabido o conocido. Cuando hablamos de mostrar, hablamos de lo implícito del relato, es decir, la parte del relato que no está del todo clara o no se manifiesta de forma directa, y donde da lugar a que cada uno interprete su pensamiento. Y por último, describir, que tiene que ver con explicar cómo es una cosa, una persona o un lugar para ofrecer una imagen o una idea completa de ellos. Todos estos conceptos nos han servido para el segundo trabajo de la cursada que se realizó de forma grupal, donde debimos realizar un relato de forma conjunta, siendo una experiencia muy compleja y desafiante, ya que a involucrarse varias personas con diversas ideas y opiniones, fue un buen desafío que pudo ser logrado y superado con éxito. La historia que creamos con mis compañeras tiene como título una pregunta para comenzar con un interrogatorio al relato. El título es ¿regresarán? Como mencioné anteriormente, y según lo trabajado en clase, comenzamos con la elección del conflicto, que luego de varias actividades se llevó al conflicto final que resultó siendo la desaparición de todos los abuelos en el mundo, categorizando así el relato como fantástico. Elegimos un narrador externo en tercera persona, enfocándose en las perspectivas de los nietos confundidos con la desaparición de sus abuelos. Una vez más, incluimos todo lo visto durante la cursada, incorporamos correcciones que nos hizo la profesora, teorías dadas en la materia, ideas grupales, y así fuimos evolucionando este relato, finalizándolo de manera exitosa. Para concluir esta presentación del momento 4 de la materia comunicación oral y escrita, quiero agradecer principalmente a Cintia, la docente, por tan buena predisposición y por cada corrección que nos hizo tanto a mí como a mis compañeros, para que podamos ir aprendiendo evolutivamente a lo largo de la cursada. También quiero agradecer a mis compañeros en general por el buen compañerismo y principalmente también a mis compañeras con las que trabajé en el segundo relato. Y bueno, espero que les guste esta presentación y que hayan disfrutado de ambos relatos. Y bueno, adiós y éxitos para todos.